Micrófonos, porque ya me avisa mi hermano Néstor que estamos conectados con el Facebook. Tengo hermanos, hermana Gloria viniendo también a reunirse por allí, y por ahí me quedan algunos micrófonos. Ahí estamos. Bienvenidos todos, hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Nos da gusto que podamos terminar este día con un estudio de la palabra de Dios. Ha sido útil, necesario, oportuno para todos nosotros el hecho de tener este medio para la difusión del Evangelio. Más de 3 años, continuamente, día tras día, estando acá impartiendo los hermanos que generosamente nos ayudan con la distribución de la predicación y nos apoyan, ustedes que nos visitan cada día. Así que gracias. Que Dios les bendiga, hermano, por aquella buena actitud de juntarnos, que no es menor ya el tiempo que hemos venido reuniéndonos, y hoy nos visita, o no, no es que nos visite, hoy tenemos la grata presencia, digo, de mi hermano Oscar Rivadeneira, mi hermano y amigo en la fe, Oscar Rivadeneira, que tendrá entonces la bendición de conducirnos en el estudio. Así que bueno, estamos esperando, hermano, que se están uniendo. Viene la hermana Ludari por ahí también. Hermana Gloria Zamora, buenas tardes, gusto de saludarle. Dios me la bendiga, hermana. Por allí también viene Hola, la hermano, hermana. gracias. Buenas Hola, tardes hola. ¿Qué a tal, todos. hermanita? Por ahí Bien, viene bien. mi hermana Betty también, y mi hermana Ludari, que también hace ingreso. Las hermanas ya ingresando a plataforma, así que vamos a orar. Estamos tomando un tiempito así, esperar que los hermanos estén todos conectados. Mi hermana Betty, buenas tardes, gusto saludarte, para que ya estemos iniciando lo del día de hoy. Bien, bien, bien. Vamos ya entonces Esperaremos un minuto y vamos a comenzar. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este día, la oportunidad que nos brinda de estar juntos, y cuanto más cuando lo hacemos para escuchar la voz del cielo. Por aquí viene la hermana Elodia. Muy bien. A ver, me voy a tomar de la confianza de mi hermano Javier Álvarez, para que a ver si mi hermano nos puedes guiar en una oración de inicio, para que vaya calentando motores para el día de mañana, esté afinadita la voz y todo eso. Así que mi hermano nos va a dirigir en una oración, pedir por mi hermano Oscar, que hoy día hace uso de la palabra, para que Dios lo conduzca, y a nosotros también darnos un corazón sensible a lo que es el Evangelio. Oramos a nuestro Dios, les invito a inclinar nuestros rostros. A ver, a mi hermano John quiere decir algo. Hermano John. Sí, hermano, quiero pedir por la hermana Peroso, hija de nuestro hermano que partió, y pues las hermanas quedaron allí pues solamente la esposa del hermano y ellas dos. Pido oración por ellas para que el Señor pues les fortalezca en todo. Amén, mi hermano. Gracias, gracias, hermano, por comunicarnos. Y hemos escuchado días atrás el sensible fallecimiento del hermano Peroso, al quien estuvimos orando algún tiempo, y pediremos por el consuelo, por que Dios pueda traer en el corazón de la familia que ha quedado allí. Bien, hermano Javier, ahí está entonces la petición de oración que ha hecho mi hermano John por la familia Peroso. Oremos al Señor. Dios bendito, Padre Celestial, gracias por este momento que nos permite estar reunidos por este medio para estudiar más de su palabra. Agradecemos, Señor, le damos porque todo lo que nos ha dado, tanto bendiciones como materiales y bendiciones espirituales, las sabemos reconocer y entendemos que somos personas que dependemos de su misericordia, de su amor. Gracias, Señor, porque nos permite tener este medio, y muchas personas son beneficiadas por los consejos y por las enseñanzas que los hermanos se traen esforzándose con diferentes estudios. Le pedimos por el estudio a nuestro hermano Oscar para que tenga palabras entendibles y palabras de verdad. También pedimos por el consuelo de la familia en la cual está, de la familia Perosa, en la cual está pasando por ese dolor, por la pérdida de nuestro gran guerrero Luis, que sabemos que siempre tuvo un buen corazón, dispuesto a predicar
siempre y con una buena actitud, siempre para trabajar en su obra. Le pedimos para que todos los que estemos conectados tengamos esa buena disposición, así como hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo, hemos aprendido también de su palabra y ahora tenemos que tener ese buen comportamiento y esa actitud afable, del cual nosotros debemos crecer, mejorar para alcanzar ese reino de los cielos del cual nos espera. Le pedimos, Señor, para que siempre lo que estemos haciendo sea para agradecerle y dándole el fruto de acuerdo a su voluntad. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Vamos entonces a continuación a dejar este tiempo a mi hermano Oscar. Acomódense, pónganse cómodo y dame un minuto, hermano Oscar. Viene la hermana Nubia haciendo también ingreso a la plataforma. Y con eso ya estamos listos. Muy bien, hermano Oscar. Dios me lo bendiga. Adelante. Gracias, hermanito. ¿Se podrá compartir pantalla? Dame un minutillo. Por favor, hermano. Si Enseguida fuera le tan pongo la aplicación. Por ahí, a ver. A ver, vamos a ver. Ahí estamos listos ya. Ya no va. Vamos a compartir. Un segundito. Me imagino que se está viendo, ¿verdad? Ahí sí. Bien, mis hermanos, hermanas, un cordial saludo a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que cada uno se encuentre bien, de salud, de ánimo y obviamente ¿cómo se llama?, de crecimiento espiritual, que es lo que de alguna u otra manera, ¿verdad?, nos invita a estar siempre presentes en estas oportunidades que tenemos para poder escudriñar la palabra. Y espero que en esta ocasión, bueno, podamos comprender, crecer y por qué no exhortarnos a través del Evangelio. Voy a apagar mi cámara porque presiento que si permanezco aquí, a ver, mm, voy a escapar aquí un ratito. No, no creo que sea necesario. Bien, mis hermanos, ahí hay un título, dice la urgencia de pedir, dice a Dios, ¿verdad? O saber pedir a Dios con urgencia, sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Espiritual o inteligencia, ¿verdad? A Dios. Hace un tiempo tuve yo la posibilidad de poder escuchar un hermano, no me acuerdo el nombre de este momento, que expuso la necesidad siempre de estar pidiendo a Dios sabiduría. Generalmente nosotros estamos quizás acostumbrados a pedir cosas, ¿no es cierto? Salud, hablemos bienestar quizás material, tranquilidad, paz, y yo creo que eso es, hablemos, importante y es necesario, pero también es importante acordarnos de aquellos elementos espirituales y trascendentes para poder de alguna otra manera lograr llegar al cielo. Y esa era la preocupación de Pablo cuando dicen ahí en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Versículo del 9 al 10, cuando dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, dice, fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este no es un versículo, esto no es unos versículos nuevos para nosotros, pero fíjese que la urgencia de Pablo de siempre estar pidiendo, ¿verdad? Para que los hermanos, de alguna otra manera, la Grace, la iglesia, ah, nos llenemos de esta sabiduría, de esta inteligencia espiritual, porque solamente a través de ella, ¿no es cierto?, vamos a lograr llegar a un nivel de agradable delante de Dios. Por eso es que cuando Pablo dice, ¿no es cierto?, que seáis llenos, ¿verdad? No cesamos de orar por vosotros para que seáis llenos del conocimiento de toda sabiduría e inteligencia espiritual, es algo de alguna manera prioritario e importante para todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres cristianos. De repente es importante también poder considerar un espacio en nuestra vida, en nuestro tiempo, para poder pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para poder conducirnos, para poder entender, para poder profundizar en las cosas que son necesarias y en las cosas, ¿verdad?, que son espirituales. Porque muchas veces, mis hermanos, somos víctimas y estamos siempre escuchando, desgraciadamente,
situaciones, mensajes, ideas, doctrinas que confunden muchas veces a la grey. Y no necesariamente esos mensajes vienen siempre ¿cómo se llama?, de doctrinas cerradas, sino que muchas veces son planteamientos que nacen dentro de la misma iglesia del Señor. Y desgraciadamente, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas dicen muchas veces amén sin saber y escudriñar realmente si lo que se está planteando desde el púlpito o se está enseñando corresponde realmente a la palabra de Dios. Por eso que el ejemplo, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 17, versículo del 11 al 12, cuando dice, ¿verdad?, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ¿verdad? Aquí los hermanos y hermanas, de alguna u otra manera, independiente que fueran a los apóstoles o los apóstoles o los discípulos del Señor, los hermanos dicen que escudriñaban para poder comprobar que si todo lo que se estaba enseñando era realmente aceptado por Dios. Y solamente así dice que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Tenemos, hermanos, hermanas, sí, realmente la bendición de contar con el conocimiento de la verdadera doctrina cristiana, y eso hay que decirlo, dice con todas sus letras. Existen hermanos que a través del tiempo nos han instruido del único cristianismo aceptado por Dios, que es el Evangelio de Salvación, y que no está escrito en ningún otro texto excepto en las Escrituras, en la Biblia. Y si aún estamos débiles en las bases de nuestra fe, es deber y responsabilidad de cada uno de nosotros. No es deber solamente del hermano predicador, del evangelista, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿verdad?, escudriñar las escrituras para poder crecer espiritualmente y ser un elemento positivo dentro de la iglesia, sean hombres, sean mujeres. Porque muchas veces, mis hermanos, le damos las responsabilidades a otros de lo que es nuestra, ¿verdad? Y por lo tanto, de alguna u otra manera, las iglesias, de alguna forma, permanecen, ¿no es cierto?, chatas, pequeñas, no crecen. Y eso, desgraciadamente, ¿no es cierto?, también es responsabilidad de todos nosotros. Por esa razón, ¿verdad? Cuando dice ahí en Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 4, cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama, que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido, dice el mundo, nuestra fe. Mis hermanos, hermanas, nuestra fe no está fundada solamente en opiniones de hombres o en bonitos mensajes. Nuestra fe tiene que estar fundada, ¿verdad?, en la sana escritura, de poder de alguna otra manera estar seguros cada uno de nosotros que todo lo que se diga y lo que yo estoy diciendo en este momento, por ejemplo, tiene un asidero bíblico y que se ajusta estrictamente a los mandamientos establecidos por Dios. Y en eso, de alguna u otra manera, tenemos que nosotros estar, ¿verdad?, seguros para poder, de alguna forma, como dice, ¿no es cierto?, aquí la palabra, afirmar nuestra fe y que no seamos movidos muchas veces por vientos de doctrinas extrañas o comentarios extraños que de alguna u otra manera lo único que buscan es llevarnos, ¿no es cierto?, al mundo y perder nuestra posibilidad de salvación. Esa es una responsabilidad y ese es un deber que de alguna u otra manera cada uno tenemos. Si bien es cierto, mis hermanos, hermanas, tenemos claro la doctrina de la salvación, el evangelio de salvación, no podemos también nosotros reconocer que hay una serie de temas que tienen que ver con la doctrina que nos separan. Diferentes opiniones, diferentes, hablemos, ideas con respecto a muchos temas que tienen que ver con la doctrina y que de alguna u otra manera nos separan. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos del divorcio, cuando hablamos de segundas nupcias, etcétera, 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 y todos nosotros sabemos cuáles son esos temas, nos separan. Y de alguna forma uno se pregunta, ¿por qué ocurre eso? Si todos tenemos la misma doctrina, si todos tenemos la misma Biblia, si todos de alguna otra manera somos hermanos en Cristo, ¿por qué nos separan distintos temas? Y la verdad entonces es que tenemos que de alguna u otra manera poner sentido y cuidado en todos aquellos elementos que de alguna u otra manera puedan inundar la mente de los hermanos y que se dividan iglesias, porque eso es lo que ocurre al final y al cabo.
la alternativa al final, ¿verdad? Y la conclusión de todos estos temas, entre comillas, que nos complican, en vez de poder estudiar, analizar, ¿verdad? A la luz de las escrituras, simplemente se toma por dividámonos y separémonos, ¿verdad? Cada uno por su lugar. Eso no es el ejemplo bíblico, eso no es lo que enseña las escrituras, eso no es lo que de alguna otra manera nos enseñan los apóstoles y menos el Maestro Jesucristo. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros, ¿verdad? Hablo de hombres y mujeres, tenemos que ser capaces de tocar todos los temas bajo la mirada bíblica. Por eso es que dentro de la estructura, ¿verdad? De la administración de Dios se habla de maestros. Tienen que haber maestros que de alguna u otra manera aborden todos los temas para poder clarificar todo tipo de duda que pueda existir dentro de la congregación. Hoy día yo quiero tocar uno de ellos, ¿verdad? Para no ser menos. Y quiero hablar precisamente de una postura, ¿verdad? Y de un elemento importante que tiene que ver con la idoneidad de la mujer, que es una cualidad divina. Muchas veces, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que reconocer que nosotros no somos, ¿verdad? Y lo digo, hablemos a título general, muy sabios para poder tratar, ¿verdad? A las hermanas de la congregación. No podemos nosotros desconocer que en nuestras congregaciones el mayor número de miembros son mujeres y el menor son hombres. En algunos casos quizá, ¿verdad?, sea distinto. Pero por alguna razón, ¿verdad?, de alguna forma, que yo no me explico, de alguna forma se ve, ¿verdad?, a las hermanas como un elemento que casi es, que se le prohíbe casi hacer todo. Y yo no sé dónde en las escrituras aparece que la hermana casi sea un elemento, con todo el respeto que me merecen ellas, de adorno dentro de la congregación. Quizás llevando a la mala idea que Jesús o que Dios es machista, que la hermana, ¿verdad?, es un miembro de segunda clase. Cuando vamos a las escrituras y vamos de alguna otra manera entendiendo que el Señor dotó a las hermanas, a la mujer, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18, de un elemento clave e importante, que es la idoneidad, que es ser una mujer idónea. Porque hablamos muchas veces, mis hermanos, del rol de la mujer dentro de la congregación, ¿verdad? Y hablamos desde el punto de vista casi por lo general prohibitivo. Esto no puede, esto no puede, esto no puede, esto no puede. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Para qué de alguna u otra manera existen las hermanas en la congregación? Y son ellas muchas veces las que también tienen que intervenir, ¿no es cierto? Autorizados por Dios también para poder mañana pasado quizás dar su opinión del futuro anciano, o de los futuros ancianos, de los futuros diáconos. Bueno, el Señor hizo a la mujer con una capacidad, con una cualidad divina que es la idoneidad. Pero ¿qué significa ser una mujer idónea? Bueno, algunos escritos, algunas definiciones de algunos, hablemos, escritores importantes dicen que una mujer idónea es una mujer que cumple con ciertas características que la hacen ser una esposa y una persona sabia y discreta. Según la Biblia, una mujer idónea es aquella que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, es decir, ¿verdad? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Además, es una esposa que ama y se somete a su esposo y mantiene una conducta intachable. Fíjese que las características que yo puedo leer aquí en esta resumen que hace un escritor se parecen mucho a lo que dice también 1 Timoteo cuando habla, ¿verdad?, acerca de los ancianos. ¿Será que las características de una mujer idónea es también las características de un hombre idóneo e irreprensible? Por eso es que de alguna u otra forma, mis hermanos, lo que yo de alguna otra manera quiero transmitir a ustedes es que de alguna forma nosotros contamos con mujeres grandes, importantes, ¿verdad?, y trascendentes dentro de la congregación y que la hacen fuerte y poderosa. Y que Dios jamás, de alguna u otra manera, ha dedicado el tiempo para poder, de alguna forma, ¿no es cierto?, someter o denigrar a la mujer. En ninguna de las citas bíblicas aparece eso. Quizás la palabra que aquí a algunos les complica es el concepto someter.
Bueno, no nos gusta la palabra someter porque desgraciadamente, ¿no es cierto?, se interpreta bajo un significado humano. Someter, ¿verdad?, tiene sinónimo de dominio, humillación, opresión y represión. Esos son los sinónimos de la palabra sometimiento. Pero ese no es el significado que le da Dios a esos conceptos. Por eso que hay que poder separar, ¿no es cierto?, las definiciones que tiene el hombre versus las definiciones que tiene Dios. Y eso se logra, ¿verdad?, con sabiduría espiritual. ¿A qué se refiere el Señor con sometimiento? Porque también los hombres estamos sometidos a Cristo, ¿verdad? Muchas veces nos gusta someter, pero no nos gusta someternos a los demás. Pero nosotros los hombres estamos sometidos a Cristo y por lo tanto eso significa que debemos ser hombres obedientes a la voluntad de Dios. Por eso que, ¿verdad?, que cuando hablamos de sometimiento no estamos hablando, ¿verdad?, de una persona que la tenemos oprimida, sino más bien, ¿verdad?, de una persona que reconoce el liderazgo del varón, ya sea el esposo por un lado, y mañana también, ¿verdad?, a los hermanos, como los maestros, predicadores, evangelistas, ancianos y diáconos. Por eso que de alguna u otra manera, cuando uno lee ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, que aparece este concepto de sometimiento, aquí la traducción significa o viene del jesuquía, del griego, que dice o que significa aprenda en tranquilidad y sosegadamente. Aprenda en tranquilidad y sosegadamente. ¿Dónde está, no es cierto, el hecho o el pensamiento que de alguna u otra manera dice que la mujer de alguna forma no tiene que, mire, si puede respirar o si puede evitar respirar, mejor? Las hermanas, ¿verdad? Las mujeres idóneas son hermanas importantes y trascendentes en la congregación. Si nosotros vamos a la historia bíblica, ¿no es cierto? Timoteo es producto de dos mujeres idóneas, su madre y su abuela. Timoteo, un hombre que de alguna u otra manera fue un tremendo evangelista reconocido por Pablo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes formaron a Timoteo? Su madre y su abuela. Dos mujeres idóneas. Por eso es que de alguna u otra manera, mis hermanos, las mujeres cumplen un rol importante, las hermanas cumplen un rol importante, y nosotros los varones tenemos que ser lo suficientemente serios, sabios e inteligentes para poder de alguna otra manera darles el espacio que corresponde, según obviamente los mandamientos bíblicos establecidos. Por eso las características entonces de una mujer idónea. Porque de repente, en vez de hablar, ¿no es cierto?, del rol de la mujer en la iglesia, yo me gustaría saber, ¿verdad?, si las hermanas entienden realmente la potencialidad y la necesidad de ser realmente reconocidas como mujeres idóneas, no tan solo por la hermandad, sino también por Dios. Y por esa razón, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, que son 4 las características fundamentales. Manifiestan, dice, el fruto del Espíritu. Son personas amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, amables, bondadosas, que son fieles al Señor y obviamente a su matrimonio, humildes y que tienen dominio propio. Es decir, una hermana, ¿verdad?, idónea, es una persona que sabe ponerse en el contexto que le corresponde dentro de la iglesia. Es una buena esposa, lo que implica amar y someterse, dice, al esposo, entendiendo que cada uno cumple un rol importante y único e intransferible en el hogar. La esposa no es un adorno, la esposa, ¿verdad?, es una pieza fundamental del matrimonio. Es una persona sabia y discreta, no es iracunda, no es maliciosa. Mantiene, ¿verdad?, una conducta intachable, lo que implica ser intachable en pensamiento y en acciones. De repente estamos quizás muy dedicados a fijarnos qué es lo que tiene que hacer el resto y no nos fijamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero cuando aquí me dicen, ¿no es cierto?, que una mujer, hablemos idónea, es una mujer intachable, también el hombre tiene que ser un hombre intachable. El concepto que utiliza, ¿verdad?, Pablo en Timoteo es irreprensible. Irreprensible. Ahora, algunos quizás estarán pensando, bueno, hermano, pero eso es para los que quieren ser ancianos. No, no, no. Cada una de las características que habla ahí en Timoteo, en su primera carta, Pablo, es para todos los cristianos, no solamente para los que anhelen ser ancianos.
Y el primer concepto que aparece ahí, usted lo puede revisar, mis hermanos, es irreprensible. ¿Y qué significa ser irreprensible? Que nadie tenga que decir nada contra mi persona, ni adentro ni afuera de la iglesia. Intachable. Y aquí estamos entonces construyendo, ¿no es cierto?, una mirada bíblica, espiritual, donde tanto el hombre como la mujer cristiana tienen quizás las mismas responsabilidades espirituales frente a Dios, pero roles distintos dentro de la iglesia. No quiere decir, ¿verdad?, que la mujer sea menos espiritual, más espiritual, o el hombre menos espiritual, más espiritual. Son igual, la salvación es igual para los dos. Cristo derramó su sangre por hombres y mujeres, no por solamente los hombres. Cuando vamos a algunos textos bíblicos aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, pero el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dice, es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿A quién le estaba diciendo esto, Pablo? ¿Solamente a los varones? Está diciendo que todo cristiano, hombre o mujer, debe tener estos frutos del Espíritu. Por lo tanto, nos tenemos que preocupar, hombres y mujeres, de crecer espiritualmente para mostrar esos frutos del Espíritu. ¿Qué nos dice ahí en Efesios capítulo 5, versos 22 al 24? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, dice, es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, dicen, los estén a sus maridos en todo. Esa sujeción, mis hermanos, no es algo que sea doloroso, que sea de alguna manera sacrificado, donde se le está dando a la autoridad al marido de someter, ¿no es cierto?, a la esposa o a la hermana, porque no veo el texto. Y por favor, si me equivoco, de ahí me corrigen eso. Hay congregaciones, iglesias de Cristo, que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, están sacando normas y leyes, hablemos casi sometiendo a las hermanas. ¿Y dónde está eso? Que no pueden trabajar, que no pueden ir para allá, que no pueden reunirse. ¿Dónde dice eso? ¿Quién enseña eso? ¿Dónde está la doctrina de eso? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros atavíos no sean, sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de grande estima delante de Dios. Porque así también, dice, se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin, dice, temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. Se toman muchas veces estos textos, mis hermanos, y dicen, ve, usted me tiene que decir Señor a partir de hoy día. Porque Sara le decía a Abraham, Señor. Y empezamos de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, a manejar los textos de manera negligente, porque la verdad es que la palabra no enseña eso. La palabra no enseña eso. Quizás dentro de los hermanos que vayan a estar escuchando, hermanas que estén escuchando, desgraciadamente pueden tener, digo desgraciadamente en un concepto, ¿verdad?, amplio, que su marido no sea cristiano. Bueno, ese hombre tiene que sentirse, habremos agradecido por Dios por tener una mujer cristiana. Pero si el matrimonio es de un esposo y una esposa cristiana, ambos tienen que ser, hablemos, estar dando siempre gracias a Dios, porque uno tiene una mujer. Yo tengo una esposa en este momento, una mujer idónea a mi lado. Y eso se agradece, y eso se cuida, y eso se protege. Y si la iglesia tenemos un número importante de mujeres idóneas, eso se agradece, eso se protege, eso se valora, y eso se destaca. Las hermanas necesitan ser destacadas por los varones muchas veces. Decirles gracias. Decirle, usted es importante en la congregación. Usted es valiosa. No se desanime, siga adelante. Y fíjese que de alguna u otra manera las escrituras nos muestran tantas evidencias de mujeres valientes.
Tantas evidencias de mujeres que de alguna manera a uno le llaman la atención profundamente. Yo no sé, mis hermanos, si usted de alguna forma se ha puesto o ha puesto atención, ¿verdad?, en los momentos de la resurrección de Cristo después del tercer día, cuando Él fue crucificado. ¿Quiénes fueron a la tumba? ¿Los apóstoles fueron? ¿Fueron las mujeres? Fíjese, lo invito aquí a leer a Lucas capítulo 24. Por favor, abra sus escrituras, a la Biblia, ¿verdad? Aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, verso del 1 en adelante, cuando dice, ¿verdad? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron, dice, al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida, dice, la piedra del sepulcro y entrando no hallaron, dice, el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas, dice, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran? María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas, dice a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió, dice, al sepulcro, y cuando miró dentro y vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, este pasaje es maravilloso. De alguna otra manera, estas mujeres toman la valentía de ir al sepulcro de Cristo para ungirlo, ¿verdad?, para verlo. Mientras los discípulos, los apóstoles, estaban todos dentro de una casa con temor y miedo de lo que había ocurrido. Y son estas mujeres las primeras que visualizan y que son testigos y que el ángel les habla a ellas de la resurrección de Jesucristo. No busquen al que está vivo aquí porque no está muerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tremendo mensaje. Pero fíjense que la idoneidad de estas mujeres, que ellas van, ¿verdad?, sujetas y van a hablar con los apóstoles. No se ponen a gritar en las calles, Cristo resucitó, nosotros la vimos primero, nosotros somos los primeros. No, ¿dónde van ellas? Dice que van a hablar con los discípulos. En verso 9 dice, volvieron del sepulcro y dieron nuevas, dice, a todas las cosas, a los 11 y a todos los demás. Era necesario que estos hombres supieran, porque ellas sabían que eran los discípulos del Señor, que el Señor había sido su maestro. Qué tremenda noticia. ¿Qué pasó con ellos? Dice que no les creyeron. Verso 11, más a ellos les parecía una locura las palabras de ellas, cuando el Señor les había enseñado que al tercer día iban a resucitar, excepto Pedro, que corre, ¿no es cierto?, al sepulcro y verifica efectivamente que el Señor había resucitado. Las mujeres son importantes. El Señor lo enseña. Y de alguna otra manera nos da, ¿verdad?, estas evidencias trascendentes. Por eso que el Señor de alguna forma nos enseña que una mujer idónea es valiosa dentro de la congregación, que es una pieza fundamental en el hogar, que es una persona, ¿verdad?, que hay que destacarla. Y por eso que en Proverbios capítulo 31, versos 10 al 31, habla de la mujer virtuosa. Por supuesto, mis hermanos, que quizás a muchas hermanas no les gustaría trabajar, sino que dedicarse, ¿verdad?, a criar a sus hijos. Estamos viviendo tiempos complejos. No hay mandamiento alguno en la cual se le prohíba, ¿verdad?, a la mujer trabajar. Algunos los están diciendo. Algunos están enseñando esto. Pero ¿cuál es el mensaje? El Señor solamente aconseja. Pero si de alguna otra manera, ¿no es cierto?, se están viviendo tiempos difíciles y la hermana tiene que trabajar y el marido tiene que trabajar, o uno está cesante y el otro tiene trabajo, bueno, hay que hacerlo. La iglesia no tiene autoridad para poder prohibir a la mujer trabajar. Pero se habla de esto.
tan libremente, ¿verdad? Como quien hablemos, se habla de muchas otras cosas. Y esa es una ausencia de conocimiento y sabiduría espiritual. De no saber conocer, interpretar y leer las escrituras como corresponden para dar una enseñanza correcta a los hermanos y las hermanas. Por eso es que muchas veces las iglesias no crecen. La virtuosidad, entonces, e idoneidad solo se aprecia en las mujeres casadas. Porque muchas veces, ¿verdad? La jovencita dice, no, mira, como se habla de una mujer casada, es la mujer idónea, no es la esposa. La idoneidad, mis hermanos, no se empieza a construir a partir del matrimonio. La idoneidad se empieza a construir desde pequeños y pequeñas, cuando tienen madres, ¿verdad? Abuelas, abuelos, familia que de alguna otra manera se preocupan en inyectar estos elementos espirituales y morales a la familia. Y por esa razón, entonces, nosotros no podemos decir que la mujer es, ¿verdad?, virtuosa solamente la mujer casada, porque es un error. Tenemos aquí un ejemplo maravilloso que es el de Ruth, un libro maravilloso. Usted, hermana, nosotros lo hemos estudiado en muchas ocasiones. El Señor le separó un espacio en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llama el libro de Ruth, una moabita, ¿verdad? Que quedando viuda no se separó de su suegra. Y las características fundamentales de esta mujer maravillosa, ¿cuáles eran? Amor incondicional, lealtad, sacrificio, fe y humildad. Elementos de la cual se dio cuenta ¿quién? Vos, quien fue su futuro, ¿verdad? Marido. ¿Quién ganó aquí? Vos. Imagínense con esta persona, con esta mujer maravillosa, llena de amor incondicional, llena de lealtad, de sabiduría, de fe y de humildad. El Señor de alguna otra manera la engalanó, ¿no es cierto? Y la bendijo. Era una mujer buena. ¿Cuántas mujeres buenas tenemos dentro de la congregación, mis hermanos? Excelentes. Algunas han partido y sabemos que están con la gracia del Señor. Y otras las tenemos ahí. Pero algunas me estarán diciendo, bueno, hermano, pero Ruth era una mujer viuda. ¿Dónde está? ¿No es cierto? Que una mujer soltera tiene que ser o puede ser una mujer virtuosa, idónea. ¿Dónde está? Bueno, el ejemplo más maravilloso de eso está en María, la madre de Jesús, quien siendo una doncella comprometida en matrimonio, es reconocida como una mujer, ¿verdad? Virtuosa, idónea por Dios, no por los hombres. ¿Cuántas veces hemos hablado de María, de sus características, la mujer que fue, la madre que fue, lo que ella sufrió? No, no. Miren, mis hermanos, lo que sufrió María, lo que vio María, la madre de Jesús, jamás lo va a ver ninguna cristiana hoy día. De la manera que ella vio a su hijo colgando como andrajos en la cruz, derramando su sangre. Y dice que todo se lo guardaba en su corazón. Todo se lo guardaba en su corazón. Nunca profirió, ¿verdad?, algo en contra del Padre Celestial. Nunca, ¿verdad?, que diga, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me hace sufrir así? Porque lo que ella sufrió, yo puedo asegurarle que ninguno de nosotros jamás lo vamos a sufrir. El ver a su hijo de la manera que ella lo vio. Por eso que cuando uno lee, ¿no es cierto?, ahí en Lucas capítulo 1, verso 26 al 31, cuando dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hermano, si estas palabras no nos ayudan a nosotros a comprender la importancia que tiene, ¿no es cierto?, cada elemento vivo de la iglesia, hombres y mujeres, no sé quién lo puede entender. Pero cuando uno analiza en profundidad estas palabras,
uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de la importancia que tienen las hermanas y las mujeres para Dios. Cuando le dice, verás, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso, mis hermanos y hermanas, no es algo, hablemos, gratuito, es algo que se gana. Y María se ganó ese espacio. Cuando le dice además, más adelante dice, María, no temas. Fíjese lo importante aquí, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué las hermanas tienen que preocuparse de su idoneidad? No es para agradar solamente a los hombres, sino para hallar gracia delante de Dios. Para hallar gracia delante de Dios. Esa es una mujer idónea. La mujer que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, está dispuesta a sujetarse a la voluntad de Dios. Y Dios mira los corazones. Por eso, mis hermanos, es importante. Y yo tengo que de alguna u otra manera preocuparme como varón, como esposo, como cristiano, de tratar de ayudar en todo lo que sea posible, espiritualmente hablando, para que nuestras hermanas puedan crecer y hallen gracia delante de Dios. Eso solamente se logra con el crecimiento espiritual. No se logra con otros medios. No se logra, ¿verdad?, con simpatía, no se logra solamente con ser personas, hablemos, afables. Es importante, claro que sí, pero no es lo suficiente. Nosotros no podemos de alguna u otra manera estar de alguna forma, ¿no es cierto?, atosigando el crecimiento espiritual muchas veces de las hermanas. Como conclusión, para no aburrirlos más, hay un texto que de alguna u otra manera zanja la importancia que tienen hombres y mujeres dentro de la iglesia. Y lo zanja Pablo, ¿verdad?, ahí en 1 Corintios capítulo 12. Cuando dice ahí a partir del verso 14. Además dice, el cuerpo dice, un solo miembro, sino muchos, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será, dice, del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿a dónde estaría, dice, el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan, dice, con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya, dice, desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que han de hacer milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen, dice, don de leer. Cuando Pablo enseña a mis hermanos que la iglesia es un cuerpo y que todos los miembros son importantes, ¿está hablando solamente acaso de los varones? ¿Solamente los varones? No, está hablando de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, todos son importantes. Todos, y por lo tanto, de todos nos tenemos que preocupar. ¿Y por qué lo quiso así Dios? Bueno, el verso 18 dice, no sé, más Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Su cuerpo es la iglesia. Él quiso, Él ordenó, Él estableció. Y todos de alguna u otra manera debemos conducirnos de manera digna
delante de su presencia. Cada uno ocupando el puesto que le corresponde, cada uno haciendo lo que le corresponde, apoyando al otro, para que todos de alguna otra manera nos dolamos cuando tenemos que dolernos y nos alegremos cuando tengamos que alegrarnos, hombres o mujeres. Por eso es que es importante y trascendente decir, sí, mi hermana, usted es importante aquí en la iglesia. Usted es importante, pero también de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Todos tenemos que crecer. La responsabilidad del crecimiento espiritual de jóvenes no tan solo le corresponde, ¿verdad?, a los varones, sino también a las hermanas. Hay ejemplos, muchos ejemplos, y quizás podemos estar toda la noche mirando las escrituras de hombres y mujeres, ¿verdad?, que han crecido juntos y han madurado juntos y han establecido, ¿no es cierto?, lo que es la iglesia del Señor. Por eso he querido dedicar en este momento la urgencia de poder entender la importancia de la mujer idónea dentro de la iglesia. Y si hoy día tenemos la bendición de contar, ¿verdad?, con esa mujer idónea, que es nuestra hermana en Cristo, debemos dar gracias a Dios porque están ahí. Y porque más de alguna vez, quizás nosotros, los varones, hemos recibido un buen consejo de ellas. Nos han dicho algo, con todo el amor y el cariño, nos han dicho quizás que lo que estoy pensando no es correcto. Por eso, mis hermanas y hermanos, creo que la iglesia tiene que, de alguna otra manera, establecer todos estos temas a la luz de las Escrituras y darle el pie, importancia a todos los miembros que son parte de la iglesia. Quizás más adelante, cuando me permitan nuevamente exponer, hablaremos de los varones. Y quizás más adelante hablaremos de los jóvenes. Pero no me invitan mucho de repente, ¿no? Así que esperamos no haber sido muy polémico con el tema. Pero de alguna u otra manera, digo de broma que no me invitan, sí. Eso entre paréntesis. Ah, pero de alguna u otra manera yo creo, mis hermanos, que el cuerpo del Señor, compuesto por hombres y mujeres y jóvenes, es importante crecer en familia, sobre todo en tiempos complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo, que necesitamos el apoyo los unos de los otros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Hermano Sergio, adelante, por favor. Muy bien, Oscar. Una buena exposición. Te agradecemos sinceramente el reconocimiento que has hecho esta tarde de nuestras hermanas, la labor abnegada, que siempre facilitan las cosas en la iglesia, y hacerlo públicamente en la plataforma creo que es una obra destacada y que debemos reconocer en cada momento acerca de estos ejemplos que las hermanas nos dejan. Gracias, hermano Oscar. Ha sido una muy buena lección y creo que las hermanas estarán más que seguras de eso. Vamos a orar y ahí vamos a tener un momento para escuchar el comentario de las hermanas, saber qué les parece la lección. Y mientras tanto, pido a mi hermano Miguel Quinatoa, que tiene su micrófono abierto, que por favor nos pueda conducir en la oración, por favor. Vamos a orar al Señor. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos por la vida, por la salud, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has llamado a hombres y mujeres para que formemos el cuerpo de Cristo nuestro Salvador. Ayúdanos a entender, Señor, plenamente tu palabra, tu mensaje, para que no haya ninguna distorsión en la enseñanza sobre las mujeres y los varones, para que podamos ser agradables ante tus ojos. Padre Santo, gracias por el tema que en esta vez nos has proporcionado a través de nuestro hermano. Padre Santo, bendice a todas nuestras hermanas, a nuestros hermanos que han acompañado en la plataforma y en otros medios también. Y Señor, que todos seamos diligentes, que todos seamos como tú quieres, que hagamos tu santa voluntad para que de esa manera vengan las bendiciones a cada vida, a cada nación, a cada hogar, Señor. Gracias, Padre, tú lo harás
como, como tú quieres, para que de esta manera nosotros, tu pueblo, permanezcamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer. Bendice entonces a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, en la parte espiritual, en el corporal y en lo que sea necesario materialmente. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano. Gracias, gracias. Tenemos un momento allí. Me traslado donde mi hermano Néstor Sánchez, que habitualmente nos entrega de los hermanos que nos acompañan allá en el otro lado de la plataforma. Hermano Néstor. Bien, hermanos, buenas tardes a todos. Aquí tenemos a la hermana Pilar Puentes, Dora Márquez, Harvin Fernández, Alicia Zamora, Richard Rosson, Limber Rodríguez, Susana Treviño, Rosmira Villaquerán, Hilda Mesa, Pepe Pérez, Juan Huertas Remigio, Cristian Alonso, Osvaldo Moreno, Isabel Ramos, Vanessa Vega Araya, Hernán Castellanos y Giovanni Olivera Veloso. Todos ellos estuvieron escuchando aquí y vamos a ver algunos mensajes que han dejado, ¿ya? Dice Pilar Puente, bendecida tarde, mis hermanos. Dora Márquez dice, amén, bendiciones. Jarvin Fernández dice, saludos, hermano Oscar y amados hermanos, ya en la edificación. Rosmira Villaquerán dice, bendiciones a todos los hermanos. Osvaldo Moreno dice, saludos, amados hermanos, en la común fe en Cristo. El Señor los bendiga. Susana Treviño, gracias, hermano Oscar, por este buen tema. Dios bendiga su palabra de esta tarde. Bendiciones para todos. Richard Rosson dice, muchas gracias, hermanos. Saludos. Hernán Castellano González dice, buenas noches, hermano. Gracias a Dios por esta lección de esta noche. Bendiciones para todos. Rosmira Villaquerán dice, gracias a usted, hermano, por dedicar su tiempo para dar el mensaje de Dios. Bendiciones. Y luego dice, amén. Eso es todo lo que tenemos. Queremos invitarlos. Se pueden volver a escuchar este mensaje en este mismo canal de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones, sus saludos y sus opiniones allí. Iglesia de Cristo PDA en el canal de YouTube. Eso, hermano Sergio. Muy bien, antes de ir con las hermanas, déjame leer acá también el chat de la plataforma. Dice, bendecida noche, mis hermanos. Lo escribe la hermana Vanessa Marín. Bendecida noche, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Oscar, por el hermoso estudio. Saludos desde la distancia, Jumbo, Valle del Cauca. Muy bien. Se han movido algunos hermanos, han tenido que ir a otra plataforma, pero las hermanas están aquí. Creo que van a tener mucho que decir esta tarde. Así que me gustaría escucharle. Enseguida vamos con los otros mensajes que me están llegando aquí en la plataforma. A ver, ¿con qué empezamos, hermana? Con la hermana Doris. Buenas noches, hermanitos. Dale gracias al hermano Osquitar por su excelente estudio que nos ha traído esta noche. Y verdad que es un estudio que nos aconseja a las mujeres, hombres, porque no solamente es para ellos, pues, sino también para nosotros, que tenemos que ser mujeres virtuosas, mujeres que como la mujer, ¿cómo se llama esta? Bueno, mujeres que hay que estar siempre en las cosas de Dios, mujeres idóneas para con el esposo, ¿no? Cuando el esposo está haciendo sus estudios, también estar ahí para estar siempre con el esposo, viendo y aprendiendo más de su palabra. Sí, hermanito, muy buen estudio ha hecho el hermano esta noche. Se lo agradezco. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias a usted, hermana. Leo por acá, por mientras alguien se prepara de la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Oscar. Benditos los varones que predican la preciosa palabra de Dios. La gloria es para nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos los hermanos, familia. Y la hermana Gloria Zamora, gracias, hermano Oscar. Dios le acompañe. Excelente mensaje. Muy bien. ¿Algo más, hermana? A ver, ¿alguna manito por ahí de las hermanas? Hermana Vidalia, si quiere decirnos algo, su micrófono, por favor. Ahí sí.
Mi hermano querido, me siento muy afectada del pecho, estoy un poquito indispuesta, también estoy como la hermana Doris. Oye, oye, hermanita. Sí, pero sí, hermanos, excelente estudio. Y le ponía allí en el comentario que, pues a pesar de que yo personalmente llevo muchos años en el Evangelio, tratando de igualarme a una de esas mujeres de gran ejemplo que nos habla nuestra bella palabra, miro hacia atrás y veo que el camino recorrido es corto. Me propongo día a día a tratar de igualarlas, pero difícil, complicado, pero sabemos que algún día lo lograremos con la ayuda de Amén. nuestro Padre Celestial, porque debemos de igualar a esas excelentes mujeres que fueron ejemplo, quedaron escritas allí para ejemplo nuestro. Ok, hermanita, que te Sí, mejores hermano. pronto y me imagino que el mensaje le hará muy bien para el ánimo y eso le ayudará Sí, también para su pronta recuperación. sí, mi hermano, Así de que, verdad que sí. Excelente mensaje. Dios me los afe- bendiga. Feliz noche. amén, hermano, igualmente. Un afectuoso saludo. La hermana Vitalia había escrito muy alegre por esta palabra que fue para nosotras las mujeres, aunque me propongo día a día seguir el ejemplo de muchas de ellas hasta poder lograrlo. Feliz noche, dice la hermana Vitalia, que nos hablaba recientemente. Muy bien, ¿algo más? Hermanos, hermanas, los hermanos quedaron mudos. ¿Eh? Bueno, mañana tendremos una nueva jornada, si Dios lo dispone. Me hablaba el hermano Javier Álvarez, que él estará conduciendo en el día de mañana la lección, así que les animo para que nos juntemos igualmente a las 8 de la tarde y traerá una hermosa lección, como siempre los hermanos acá en plataforma destacándose por aquello. No me queda más que darle gracias, hermano Oscar, muy buena lección, 100% con usted. Y que Dios nos bendiga por el tiempo que hemos tomado para escuchar su palabra. Y si así Dios lo quiere, mañana nos volvemos a juntar siempre en este horario, con el mismo contraseña, mismo ID, y estaremos acá apoyando a los hermanos con la palabra. Que Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas Bendiciones, noches, hermano. hermanita.